un principio, todo tiene un proceder. ¿De dónde vino usted? Del vientre de su mamá. Cristo también. Manuel. ¿Quién? Yo le he dicho el Emanuel, Dios con nosotros. Pero como ahí, hermano, por decir, son protestantes, ¿verdad? Ellos tienen amor en su corazón. Mire, el Espíritu Santo no se niega a venir a nadie, porque todos somos hijos de Dios, aunque estén protestantes, aunque sean separados. Todos somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios no se niega a venir. Lo que pasa que es en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, ¿qué hace Cristo? Viene, baja, se pone en el vientre de María, o lo pone Dios en el vientre de María, nace y cuando empieza su ministerio, y luego ya dice, pues ya me tengo que ir, me van a crucificar, me van a golpear, esto y lo otro, y se va. ¿No dejó una iglesia fundada? Dejó una iglesia fundada. Entonces, los protestantes, al desunirse de la iglesia, o al nunca estar allí, porque el que nunca ha estado en la iglesia católica y que nació protestante, ese tiene menos culpa. El que va a pagar doble culpa es el que estuvo unido a la iglesia fundada por Cristo y se separó. Va a responder por dos cosas. Entonces, mire, van a responder de doble manera, porque todo el que no es católico y está separado de la iglesia fundada por Cristo comete pecado. Pecado, lo que es pecado. Entonces, después del pecado, ¿qué viene? La muerte. El Proverbios 14:21. El Proverbios 14:21 habla de eso. El pecado es la muerte, ¿verdad? Porque o sea, está en pecado, pues, por eso es la muerte. Bueno, mortales, pecado y muerte. Entonces, el Proverbios 14:21 dice que todo aquel que desprecia al prójimo comete pecado. Y en nuestra iglesia, desgraciadamente, hay mucho rechazo. A lo mejor por eso estamos aquí. ¿Me entiendes? Brother, Aquí está. bueno, una pregunta directa. Esto es de un sentimiento de mí. Ahorita lo que acaba de decir, dice que... Vuélveme a decir lo mismo. Que acaba de decir que todo el que Quien desprecia a su prójimo comete pecado. Dichoso el que tiene piedad de los pobres. Es que cuando desprecias a tu prójimo estás despreciando a Dios mismo. O sea, por ejemplo, los protestantes desprecian a María, al sacerdote, a los santos. Y como por decir en este caso, como cuando te meten simplemente personas que aquí mismo estamos, cuando te meten otro tipo de Enseñanza. Ideología. ya. Bueno, O sea, y tú te hacen sentir mal. Entonces tú a veces te das cuenta y tú sientes, no es porque tú lo quieras, sino que tú sientes ese desprecio hacia esa persona. Exacto. ¿Cómo le hace uno ahí? Es como cuando si yo le estoy hablando de Dios y no tengo el amor de Dios, Ándele. ¿qué le puedo transmitir? Yo tengo que tener el corazón lleno de Dios para que le pueda transmitir palabras de Dios y le pueda dar un aliento. Bueno, como quererme componer Exacto. cuando ellos no tienen, digámoslo así, la medicina. Exactamente. Entonces, bueno, y esa persona, porque esa persona me hace sentir mal contra ellos mismos. Entonces, como ahí que todos... Allí lo que se hace sugerencia, mire, allí lo que se hace sugerencia, viéndolo así a criterio, ¿sabe qué? Prepárese más. ¿Qué dijo el Padre? Los quiero a todos allí para preparación. ¿Dónde estamos? Nomás somos los que Dios ha llamado y vamos a... Hay una palabra el trigo y la cizaña. Sí, porque Cristo cuando la cizaña y el trigo Pero de la cizaña... al que se haya un error, por ejemplo, vamos a leer esto primero. Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, dice así: por ellas son salvados si la conservan tal como yo se las anuncié. Oiga, ¿por quién ella? La palabra, la buena noticia. Dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1, 2 y 3, dice, hermanos, les recuerdo la buena noticia, o sea, la buena nueva, el evangelio, la enseñanza de Cristo, de los apóstoles, la enseñanza de la iglesia. Dice, que yo les he predicado. Oiga, ¿que quién? Que el apóstol ha predicado, que ustedes han recibido y la cual permanecen fieles. Por ella son salvos, si la conservan tal como yo se las anuncié. Oiga, ¿sí qué? Si la conservan tal como yo se las anuncié. Pero ¿qué pasa si yo vengo y empiezo y fundo mi propia iglesia y empiezo a distorsionar la Biblia y empiezo a decir, no, la Virgen María no es nadie, la Virgen María es una pecadora, la Virgen María es una ramera, la Virgen
y aquí, no, que el Papa no es nadie, que no, que los apóstoles no son nadie, que los santos no son nadie, y empiezan a mandar al infierno a cualquier otro. Entonces, esos están distorsionando la palabra y por lo tanto no van a ser salvos. Lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Ahora solo termino esto, hermano. Ahorita dice así, mire, ve. Por ellas son salvados si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario habrán creído en vano. Oiga, hay muchos protestantes que piensan que están creyendo en Dios, pero están distorsionando la palabra de Dios, entonces están creyendo en vano. Versículo 3 dice: les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí en Cristo, que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Pero fíjense bien cómo dice esta Biblia. Esto, transmitir, ¿qué es transmitir? Transmitir es una tradición. Y el que no me crea, le puedo prestar mi Biblia para que la lea. Dice así, mire. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Entonces, fíjense bien cómo dice el apóstol, que les he transmitido esta tradición que yo mismo recibí. O sea, la enseñanza de Cristo, la buena nueva, el Evangelio es una tradición, es la sagrada tradición con T mayúscula, no con T minúscula. Es 1 Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 3. Porque hay otro también en relación a eso, que es 1 Corintios en el capítulo 11 versículo 2, y en la Biblia latinoamericana lo habla muy clarito. Dice, o sea, Cristo los alaba, dice: los alabo a todos ustedes porque me son fieles en todo y sobre todo en las santas tradiciones que yo se los he encomendado. Busque ahí 1 Corintios 1, pues si no, ahí está. Aquí Dice, los felicito, dice, porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Ahí está. Por eso cuando le diga, a mí me cuestionaban ahora en la Cuaresma unos hermanos protestantes, porque trabajo alrededor de muchos protestantes, y eso me ha dado más fuerza a mejor aprendizaje. Le digo: Señor, aquí estoy, quiero tu conocimiento, Señor, para defender la iglesia que tú dejas, y ahí me agarro a hablar con el Señor para ayudar. Sí, pero nomás me miro con los perrillos así. Entonces, me cuestionaban mucho de por qué la ceniza aquí, pues esa que es una frente, ¿para qué la cruz? Ezequiel capítulo 9, versículo del 4 a 6 habla de cuando conviértete, acepta el Evangelio y todo eso, la cruz en la frente. ¿9 qué? Ezequiel capítulo 9, versículos del 4 al 6. Entonces, esas son tradiciones. Y a ver, venga, si vamos con la Biblia aquí, 1 Corintios 11, 2. Ahí, miren, aquí está. Y se quedan así. Sí, por eso hablamos con la Biblia. Entonces se quedan: oiga, no, pues sí, cierto, oiga, yo puedo ir a su iglesia. Claro que sí, por eso lo estoy en el nombre del Señor. Lo de los santos. Bueno, pero ahorita digamos, para aclarar eso del protestantismo, mire cómo dice así, o el sectarismo. Lo está diciendo la Biblia, no lo digo yo. Mire, dice así, Tito capítulo 3 versículo 10 y 11. Ahí está, mire. Ahí se los marqué. Dice así: al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca y condenado por su propia sentencia. Lo voy a leer de una Biblia protestante. Dice así, mire. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice así, mire, de una Biblia protestante que se llama Pueblo de Dios. Dice así, mire. En cuanto a los que crean fracciones, o sea, divisiones, facciones, o sea, sectas, después de una primera y segunda advertencia, apártate de ellos. Ya sabes que son extraviados y pecadores que se condenan a sí mismos. Entonces, cuando yo, siendo católico, me voy para el sectarismo protestante, yo solo me estoy condenando. ¿Yo solo? ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Jesucristo en San Lucas 10:16? San Lucas 10:16 le dijo a los apóstoles. No me dijo a mí, le dijo a los apóstoles. Le dijo: quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Entonces, rechazar a los apóstoles es rechazar a Cristo. ¿Quiénes son los apóstoles? Son santos. Los apóstoles son los santos. Y los apóstoles dejaron sucesores. Tenemos la primera sucesión apostólica que está en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, cuando San Pedro elige al sucesor de Judas, del cual había sacado, hermano. Y aparte, los apóstoles fueron los que realmente recibieron el Espíritu Santo. Exacto. Que fue cuando se quedó
El sustituto Exacto. de Entonces, Matías. Yo tengo una pregunta sobre los evangelios. ¿Por qué si Tomás fue apóstol, el evangelio de Tomás lo consideran apócrifo? porque fue hecho por los gnósticos. Fue hecho por los gnósticos en el siglo III. Tomás no escribió evangelio. No hay ninguna cita bíblica donde Cristo haya dicho vayan y escriban. Cristo dijo vayan y enseñen, vayan y prediquen, vayan y anuncien a todos los pueblos, enseñen todo. Muéstrenles el texto para que ¿cómo se llama? Aquí está. Marcos capítulo 16, versículo 15. 16. 16, San Marcos 15. 16, 15. Los mandó a evangelizar, no los mandó a fundar iglesias. Ya la iglesia estaba fundada, dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, la buena nueva, hasta los confines de la tierra. Los confines son los rinconcitos. Aquí está, mire. ¿Pero qué tiene que ver con el evangelio de Tomás? Oiga, aquí va, mire, espera, aquí va, oiga, Dice que vayan y escriban. Mire, Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. No lo estoy diciendo yo, lo dice Cristo. Muy bien, entonces si usted se fija, vamos a enfocarnos en este aquí. Mire, lo voy a enmarcar aquí, dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Anuncien. No dijo Cristo, vayan y escriban. Los apóstoles, cuando anduvieron predicando, anunciando la palabra de Dios. Otra prueba más, lo vamos a encontrar en segunda carta de San Juan y tercera carta de San Juan. Segunda carta de San Juan, específicamente en los últimos versículos del 12 y 13. Perdón. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículos y 12, dice, tendría muchas cosas que escribirles, pero no quiero hacerlo por carta, porque espero ir a verlos para hablar con ustedes personalmente, a fin de que nuestra alegría sea completa. También te saludan fraternalmente los hijos de esta comunidad elegida. Oiga, de esta comunidad. Entonces, ¿qué es comunidad? Comunidad es iglesia, porque la palabra iglesia se deriva del griego ecclesiae o eclesia, que significa comunidad o asamblea. O sea, aquí está diciendo los hijos de esta iglesia, o sea, la iglesia es madre. Entonces, para que el gozo en la iglesia primitiva fuera completo, los apóstoles hablaban cara a cara. Como nosotros lo estamos haciendo ahorita, hablando cara a cara, nosotros no estamos escribiendo nada. Entonces los apóstoles así también, cuando ellos anunciaron en un principio la buena nueva, fueron y anunciaron, porque aquí dice Cristo en San Marcos 15, 16, que dice, vayan y prediquen, vayan y anuncien. Y también otro es, por eso ellos mencionan San Pablo. San Pablo le menciona a los Gálatas. Entonces, ¿por qué a ver, es que ya me confundí, no sé. Se supone que las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia está hecha por tradición y escritura. sí, O sea, tradición y escritura. La tradición la traemos de los apóstoles. exacto. La escritura fue lo que ellos Es lo que ha encomendado. El Apocalipsis está escrito por Juan. Sí, exacto. Así, pero fue escrito en el año 100. Ajá. Si usted se fijó, fue escrito en el año 100, 104, más o menos por ahí. Al investigar la historia nos damos cuenta que fue escrito en el año 100 a 104. Es más, cuando él escribió el Apocalipsis, el Evangelio de San Juan no estaba escrito. Él había dicho primera carta de San Juan, segunda carta de San Juan, tercera carta de San Juan, hasta ahí nomás. De ahí, en la visión que tuvo, Dios le dijo, escribe esto. Entonces él escribe el Apocalipsis. Entonces después de primera, segunda y tercera carta de San Juan, él escribe el Apocalipsis. Después, él viene y escribe el Evangelio de San Juan. ¿Por qué escribió el Evangelio de San Juan? Porque empezaba el docetismo gnóstico que venía del judaísmo. Los judíos empezaban a negar que Cristo era Dios. Empezaban a negar muchas cosas. Entonces por eso es que él viene. ¿Y cómo empieza el Evangelio de San Juan? En el año 104, dice él, y empieza a escribir. San Juan 1.1. En el principio era el verbo. Junto a Dios era el verbo y el verbo era Dios. Fíjense bien lo que dice San Juan 1.1. ¿Cómo empieza? Empieza como el Génesis. En el principio dice, era Dios. Y Dios creó los cielos y la tierra. Entonces después el versículo 3. Si ustedes leen el versículo 3, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, todo fue hecho por él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. O sea, ¿quién es el creador? En la mentalidad de los judíos, el único que es creador es Dios Padre, o sea, Yahvé para nosotros. Entonces, cuando el evangelista San Juan está diciendo
que todo fue hecho por Cristo y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Cristo, Cristo es creador y está dándole el título que está por todo, que es Dios. Cristo es Dios. Por eso que dice que en el principio era el verbo, junto a Dios era el verbo y el verbo era Dios, dice. Miren. Por eso San Pablo aquí en el Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, dice que todo aquel que haya cambiado el evangelio, dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. No hay otro. Se pasen a otro evangelio, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar, o sea, confundir, adulterar, cambiar, tergiversar el evangelio de Cristo, lo que el hermano está diciendo. Pero aunque nosotros mismos, o sea, otros que han fundado sus iglesias, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, mira, hasta un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o diferente a como nosotros se los hemos dicho, fuera con él. Se los dijimos antes, desde antes, y de nuevo nos lo repite otra vez. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Ahí lo está maldiciendo. ¿Gálatas qué, perdón? Capítulo 1, versículo del 6 al 9 y 10. Maldito sea, y luego ya para cerrar le dice anatema. ¿Uno qué? 1, 6. 1:6. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 Anatema. al 9. Es una palabra fuertísima. Oiga, y sabe que aprendí ya que nos estaba platicando que Jehová es el demonio, ¿no? Sí, sí. Y resulta que apenas como a los 2 días me dice un testigo de Jehová, ¿quién crees? ¿Quién es Dios? Y luego me dice, ¿y cómo se llama Dios? Y le digo, Yahvé. Y luego dice, oh, ¿y sabías que Yahvé es el hijo de Jehová? Y yo me quedé así, dije, oh, Dios mío. Y dije, no, que me ponga allí pues está, no sé qué, le dije, no, Jehová no es el Padre de Dios. Primero para comenzar, mire, para comenzar los testigos de Jehová en su Biblia tienen 66 libros por los 7 que se le fueron quitados. Y la palabra de Dios, cuando le quitan de Dios y le ponen Jehová, da 6 letras, o sea, tiene 3 6. ¿Y qué es el 6? El nombre del diablo. La letra Jehová son 6 letras. Y los libros que ellos tienen son 66. Da 3 6. Ajá, por eso le dije a la Geo, ahorita judíos, de Baal, que depende de cuál, ¿verdad? Separado, porque hay muchos. En total, nosotros tenemos 73 libros. Sí, por eso le dije que depende de cuál separado, ¿verdad? Porque hay diferentes. Aunque todos son separados, pero también otra cosa, mire, otra cosa muy importante, cuando nosotros vayamos a misionar y que, es que yo no soy de la católica, pues usted es protestante, no, tampoco, porque esto se tiene que hacer mención aquí nosotros para distinguir cuál es la iglesia fundada por Cristo y cuál es la fundada por un hombre, porque si nosotros estamos siendo instituidos, la iglesia católica está instituida por condición divina, nosotros, ¿qué es divino? Dios. Y todas las demás sectas protestantes están instituidas ¿por quién? Por condición humana. Así que no vamos a fundar iglesias. Vamos a reforzar a los católicos que no saben. Pero que vamos a ir a misionar, no vamos a ir a pelear con ellos. Porque San Pablo muy claro dijo, en Hechos 17, capítulo 1, versículo 3. Lo vamos a leer para que... Búsquelo, hermano, alguien que tenga más rapidez. Hechos 17, 1, aquí está. Atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados basándose en las escrituras y les explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos, y el Mesías afirmaba, es ese Jesús que yo les anuncio. O sea, vemos, Pablo discutía con los judíos y les demostraba con las escrituras que Cristo Jesús era el Mesías y a ese Mesías el que él anunciaba. De manera que nosotros, cuando salimos a evangelizar, necesariamente tiene que haber una fricción, ahí como un choque. No nos vamos a agarrar a golpes y a dejarle el ojo morado a otro, no. Esa fricción, ese choque va a ser de palabras, de doctrinas. Entonces, cuando nosotros vamos, porque, ¿qué dice Romanos capítulo 9? Romanos en el capítulo 9 dice, porque ¿cómo van a creer
si no hay quien les anuncie? ¿O cómo los van a esperar? Porque por ahí se oye que dice, hermanos, no diga hermanos separados, son esperados. ¿Va a ir? Romanos 9. ¿Cómo los va a esperar? ¿Sí? Romanos Los va a aprender. 9, ahorita le digo. Hay que ir por ellos. La Biblia dice muy claro, hay que evangelizar a los bautizados de la Iglesia Católica. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio y hay que salir a evangelizar a los bautizados. Hay que tratarlos con amor. Pero un texto muy importante que hay que aprender, porque con ese doblan manos. Mencionaba el hermano un texto, San Lucas 10, 16. Romanos Que los 10, escucha 13, ustedes. 14. Entonces ese texto los va a doblar, hermano. Yo vengo a tocar la puerta. Yo 13, estoy 14, misionando. 17. No, pero es que, permítame. Aquí el que estoy misionando soy yo. Romanos 9, hijo. Romanos 9. Romanos 10 es. Ah, pues 10. Yo estoy misionando aquí. Y yo voy a estar presentando a Cristo. ¿Cuál es el que usted dijo? San Lucas 16, 16. Y siempre hay que mencionar el San Lucas, San Marcos, San 10, 16. San Lucas 16, 16 menciona porque los hermanos protestantes dicen que ellos tuvieron una revelación de Dios para fundar una iglesia. Y la Biblia en San Lucas 16, 16 dice que no, Cristo está diciendo, el último de los profetas se cerró hasta San Juan Bautista y se acabó. Nadie tiene esa revelación para fundar iglesias. Y allí se queda diciendo, Bueno, les voy a leer para finalizar. Ya llegaron las 9:30, entonces ya vamos a finalizar. Dice así, mire, Romanos capítulo 10, versículos 13, 14 y 17. Dice así, mire, porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de decir la palabra de Cristo. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos llamados a ir y evangelizar, ir y predicar. Lógicamente, en este ir y predicar nos vamos a encontrar con personas que no comparten nuestra fe. Entonces, cuando nos encontremos con personas que no comparten nuestra fe, este domingo vamos a salir a evangelizar. Entonces, si ellos nos cuestionan y usted no tiene conocimiento de esas preguntas que le están haciendo, anote su nombre, la dirección, el teléfono y pregúntenle que qué día estaría disponible para que nosotros le hiciéramos una visita, y nosotros vamos a ir con ustedes. y otra cosa, no se preocupen, el que va a ir y el Señor lo va a mandar y va a obedecer el llamado de Dios, va a ir, pero no van a ir solos, van a ir con alguien que esté preparado. Por ejemplo, un grupo se va conmigo, otro con él, otro con el hermano Martín, o el hermano Alfonso, o Osvaldo. Vamos a ir grupitos así, vamos a llevar la palabra de Dios. Este domingo vamos a salir, vamos a asistir a la misa de 8 para que el sacerdote nos haga el envío. Porque así como Cristo envió a sus apóstoles, así también nosotros necesitamos ser enviados. Entonces vamos a venir con Biblia. Vamos a venir con Biblia. Las camisetas estas van a ser. Estas van a ser las camisetas que vamos a portar, vamos a llevar. Entonces que miren el soldado de Cristo. Miren. Aquí está el soldado de Cristo. Ahí está Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, donde dice que debemos de ponernos la armadura de Dios. Donde el escudo es la fe, dice. El casco es la salvación de Dios. Entonces, y la espada es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Dice, porque no estamos luchando contra fuerzas terrenales, sino contra fuerzas malignas del demonio. Entonces, porque ¿a poco creen ustedes que una persona que habla mal de la Virgen María y que la insulta y que la llama prostituta, ramera y todo eso, creen que viene de Dios eso? No, no viene de Dios, ni tampoco viene del ser humano, eso viene del mismo Satanás, del maligno, de los espíritus malignos. ¿Por qué? Porque así como ustedes, que son humanos, si yo le digo a cualquiera de ustedes, oye, su mamá es una ramera, se va a molestar, cualquiera se molesta. Entonces, si él como humano se molesta, entonces, lógicamente, ese ataque que hacen a la Virgen María no viene ni de Dios,
no viene ni de los hombres, sino que viene del maligno. Porque así dice la carta a los Efesios, que es contra fuerzas espirituales con las que estamos combatiendo. Entonces hay que ir y predicar. Entonces este domingo vamos a ir y vamos a poner personas para que ustedes se vayan con ellos. Ya estando aquí, digamos, los que vengan, nosotros vamos a poner personas para que ustedes no van a ir solos, hermanos. No crean y van a decir, oye, no, pues yo no vengo porque yo no sé nada y se me va a olvidar. No, hermano, no se preocupe. Unas personas se van a ir con el hermano Corpus, otras personas se van a ir conmigo y otras personas se van a ir con las personas que nosotros les designemos. No recomendamos que se aparten porque una persona se nos apartó y se le subieron los humos, se apartó y le pusieron una porreada y ahí andaba. Se quiso pasar muy para arriba y no se trata de vanagloriar y decir, ya puedo, no se trata de eso, hay que presentar a un Cristo y para eso hay que tener textos bíblicos en la cabeza para, hermanito, primero déjame, yo estoy misionando y hay que estar y ellos, mire, en este caminar nosotros hemos topado con pastores, hermanos de pastores, familiares y todos, ya al último, ¿sabe qué hacen? Cuando el hermano lee el Padre Nuestro en latín, gracias, muchas gracias por venir. ¿Quién llegó? El Espíritu Santo a través de las personas que con poco conocimiento en este caminar se quedan en la calle. Señor Espíritu Santo, ven, dales palabras de sabiduría y de conocimiento, Señor. Eso es lo que viene a transmitir, porque viene del corazón. Y de eso habla de lo que hay en el corazón. ¿Cree que esté bien? Mire, este ex pastor que hablan ustedes mucho, yo desde que ustedes empezaron a hablar de él, de Fernando Casanova, y sí. en mi jale, pues ahí cuando hay quebrada, pues me pongo los iPhone y lo estoy escuchando y él dio unos tips en una entrevista y les dijo que cómo era que los preparaban en las sectas protestantes para contradecirlos a todos los que creemos en la Iglesia Católica. Y él dijo, mira, primer punto, dice, estas personas nos instruyen y a la vez instruimos ya cuando estamos preparados, ¿cómo? Con 12 citas bíblicas. A partir de 12 citas bíblicas a un católico lo dejas mudo. Entonces, él nos está diciendo cómo es que ellos nos apagan a nosotros cuando estamos, ¿cómo se dice? Que no conocemos de la Biblia. Entonces, no sería bueno tomar como eso, como por decir, ya que vamos a salir nuevamente, como aprendernos de perdido 2, 3 citas bíblicas para apoyarnos uno y otro más. Exacto. Sí. O sea, tratar de aprendérnoslas. Como que no dejen tarea. Ya, dejarlas escritas. Vamos a dejar tarea. Para tener a alguien Sería bueno. Ok, entonces voy a ver si también yo, digamos, consigo lo que es un brevario de temas para ver si se los doy, para que ustedes vayan y se preparen esas citas bíblicas. Y o mejor voy a crear varios temas con al menos 4 citas bíblicas por cada tema. Y se los voy a dar. Otra cosa también, para que se vayan desenvolviendo un poco, el que le nazca ir haciendo de 2, 3 textos bíblicos algo y que inspire y que venga a perder el miedo, que venga a perder el nervio, puede venir aunque sea 10, 15 minutos, pero exponga su... Porque se trata de descubrir talentos, que el Señor descubra talentos, no se trata de que da frutos, se me va. Ah, también te quiere dar frutos, para afuera. No se trata de que venga y dé frutos para que el Señor sepa lo que está haciendo, para que crezca y que el Señor sea grato para él. Porque nosotros debemos defender la iglesia. Nosotros debemos ser igual que Juan Bautista. Juan Bautista no fue soberbio, no fue arrogante, aunque él era el hombre más grande, nacido de mujer, según lo dijo Cristo, pero cuando él le llegaron a decir, oye, Señor Maestro, mira, aquel en cuyo favor tú hablaste, anda bautizando y resulta que está ganando más discípulos que tú. ¿Qué dijo Juan? Juan no dijo, vayan y párenlo. No, Juan dijo, ay, déjenlo, pues de él era quien yo les hablaba. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Entonces, así igual nosotros estamos queriendo hacer que ustedes crezcan en conocimiento y nosotros después vamos a disminuir. ¿Por qué? Nosotros el día de mañana ya no vamos a estar aquí. ¿Quiénes van a quedar? Ustedes. Entonces, por eso es necesario que, entonces es necesario que se preparen para que así después ustedes sean los que estén aquí y nos estén enseñando. Y otra cosa también muy importante, hay muchas necesidades.
Hay mucha gente que llama. ¿Me puede ir a hacer oración, hermano? ¿A qué hora? Es que ahorita estoy pasando por una situación tremenda, son las 1 de la mañana. Voy para allá. Déjeme nomás me echo agüita porque estoy dormido, pero dormido, enfermo, malo, con cualquier situación. Ahí nos encontramos una hermanita una vez. No tengo dónde quedarme, no tengo que comer, no traigo gas. Ah, sí. Y luego, pues traigo $40, pero 20 son para usted y 20 para mí. Porque acuérdese que Santiago, es el capítulo 2, ¿verdad? Sí, Santiago en el capítulo 2 dice que la fe sin obras no sirve. Usted tiene que tener fe, y tiene mucha fe, tiene que tener obras. Hay que venir a la necesidad. Que la persona tiene, ahí voy para allá, no traigo dinero, pero ahí están $10, tenga, soluciones para que se mueva o algo, lo que sea. Oiga, que una llanta, pues vamos a ponerle la llanta. Oiga, que cualquier cosa, la fe sin obras no sirve, dice Santiago en el capítulo 2. Santiago 2 del 14 al 26. Santiago capítulo 2 versículo del 14 al 26. Entonces hay que atender esas necesidades también, porque así es la forma en que mostramos a Cristo, y es la forma en que nos llenamos de santidad, y esa es la forma en que Dios nos santifica. Amén. Bueno, vamos a finalizar con una alabanza y con una oración. Les vamos a poner: católico, defiende tu fe. Póngase bien porque que se estiren los piernas, que se les queden los nervios, que también